Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría, de parte del ANE de México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito, humilde, con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos hermanos, vamos a meditar en los escritos del diario de Santa Faustina, diario de la Divina Misericordia en mi alma, así se llama el diario, que ella lo escribió por orden de Dios, o sea, Jesús le pidió que lo hiciera, y por orden de su director espiritual. Bueno, pues entonces Faustina aquí nos va narrando cómo ella, su alma sentía esa añoranza de Dios. Y nosotros también la sentimos, lo que pasa es que no lo escuchamos, no escuchamos nuestra alma, porque vivimos en un mundo de tanto ruido, de tanta distracción, de tanto ruido exterior. Entonces no hacemos momentos de silencio, que es lo que nuestra alma quiere, porque nuestra alma también añora a Dios. Nuestra alma fue creada por Dios, hemos sido todos creados por Dios. Nuestra alma es el soplo de Dios en nuestra vida y esa alma que Él ha creado, esa alma que cada uno de nosotros tenemos, todos los seres humanos, quiere volver a Dios. Lo malo es que nosotros, como vivimos en un mundo tan materialista, tan lleno de distracciones, de ruidos, tanta cosa que nos distrae, y no nos permite o no nos damos tiempo para hacer una vida espiritual, una vida de silencio, una vida de oración, no escuchamos lo que nuestra alma nos pide, pero nuestra alma añora a Dios. Una persona mientras más espiritual sea, mientras más vida espiritual sea y mientras menos esté metida en las cosas del mundo, más escuchará a su alma y más tendrá sed de Dios y ganas de ir con Él, más añorará a Dios, anhelará a Dios. Entonces vamos a ir viendo todo lo que Faustina nos va escribiendo aquí en su diario sobre el anhelo, la añoranza de Dios que ella tenía. Y nos lo narra en el párrafo 15, en el inciso 15 de su diario, en que ella nos está contando cuando ella fue al convento, cuando ella estaba buscando un convento donde entrar, y entonces ella llegó a la casa de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, y dice que ahí ella llegó, tocó la puerta. En el párrafo 14 nos dice esto, y dice: cuando por fin salió a mi encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General Micaela, tras una breve conversación, me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús: dueño de esta casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida, dice Faustina, oí esta voz: te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresé de la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó: pues bien, ¿qué te ha recibido? ¿Te ha recibido el Señor? Y contesté que sí. Entonces la hermana superiora me dice: si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Y luego Faustina nos sigue narrando en el párrafo 15. Dice: tal fue mi ingreso. Sin embargo, por varias razones, más de un año tuve que estar en el mundo, en casa de esta piadosa señora, pero no volví ya a mi casa. En aquella época tuve que luchar contra muchas dificultades,
Sin embargo, Dios no me escatimaba su gracia. Mi añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Esta señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada y en su bondad empezó a proyectarme otros planes de vida. Pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Pues bueno, aquí Faustina nos está narrando cuando ella entró al convento, cuando llegó a la casa de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, tocó a la puerta, le abrió una de las hermanas y luego llamaron a la Madre Superiora. Y la Madre Superiora, después de conversar con Faustina, le dijo: entra y pregúntale al dueño de casa. Entra a la capilla y pregúntale al dueño de casa. Entonces Faustina entendió que tenía que ir enfrente del sagrario a preguntarle a Jesús si la aceptaban en el convento. Pues bueno, Jesús sí le dijo: te recibo, estás en mi corazón. Cuando ella sale de la capilla, la Madre Superiora, Micaela, dice ella, le preguntó qué te dijo el Señor. Y Faustina le dijo que sí me recibe. Entonces la Madre Superiora le dijo: muy bien, si Él te recibe, yo también te recibo. Pero ella dice que por cosas, pues por razones que ella tenía que juntar una dote para dar dinero, porque en esas épocas se usaba que las religiosas cuando entraban al convento tenían, bueno, las personas, las mujeres que querían entrar al convento religiosas tenían que dar una dote, o sea, juntar una cierta cantidad de dinero. Faustina no lo tenía. Por eso se quedó durante un año trabajando en la casa de la señora que la había hospedado desde un principio, cuando ella había llegado ahí a Varsovia. La señora que el sacerdote de una parroquia se la había recomendado. Pero esta señora le hacía planes de cosas del mundo, ¿sí? Ella con buena intención, como que le decía a Faustina que se sumergiera más en las cosas del mundo, y Faustina decía: no, mi añoranza de Dios era tan grande. O sea, el anhelo que ella tenía de entrar al convento, de dedicar su vida a Dios y de estar unida a Él y vivir como consagrada a Él, entregando su vida a Dios, esa persona no lo entendía. Faustina desde ese tiempo ya vivía esta añoranza de Dios, esta añoranza tan grande. Y de verdad que nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto añoramos a Dios? Todas nuestras almas la añoran a Dios, anhelan a Dios, porque es su Padre Creador. Pero tristemente, como estamos tan metidos en las cosas del mundo, a veces actuamos haciendo tantos planes del mundo y no ponemos atención a lo que nuestra alma nos pide, ese anhelo por Dios. Y deberíamos, ¿cómo saciar este anhelo? Porque ahora, mientras estemos aquí en la tierra, pues no, hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero ahora, mientras estamos en la tierra, ¿cómo saciar este anhelo de Dios que todos tenemos? Pues viviendo en gracia de Dios, o sea, permitiendo que Jesús sea quien reine en nuestro corazón, y entonces todos los días esforzarnos de ir a la Santa Misa, a recibir en la Sagrada Eucaristía, porque ahí lo estamos comiendo. O sea, algo que los ángeles no tienen el privilegio de recibir es la Sagrada Eucaristía, y nosotros sí. Y ahí está Dios vivo, la Santísima Trinidad, en ese pedacito de pan, o sea, en esa Eucaristía, en todas las Eucaristías del mundo. Y quiere darse a todos nosotros, a todas las personas que somos bautizadas, que hemos hecho la primera comunión, que vivimos en gracia de Dios, para estar con nuestra alma preparada, digna para recibir a Dios. Pero así es una de las formas que podemos saciar este anhelo de Dios. O sea, ir diario, si es posible, a la Santa Misa a recibirlo y a llevar una oración y una vida íntima con Él, de oración profunda, de continua diálogo con Él. De verdad, es algo que podríamos todos hacer, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en nuestra casa, enfermos, donde sea. Vivir esa unión íntima con Él, platicando con Él, conversando con Él, que era como le decía Faustina, en sus quehaceres de la vida diaria, o cuando estaba enferma, cuando estaba en el hospital, o cuando trabajaba de jardinera, de lo que fuera, de portera, siempre estaba en diálogo íntimo con Dios. Y entonces, ella que tenía ese anhelo inmenso por llevar una vida espiritual tan intensa, tanto añoraba a Dios, su alma, y nos enseña a nosotros que podemos nosotros empezar a llevar una vida más preocupados en la vida espiritual que en la vida del mundo.
más en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Si ponemos a Dios como lo más importante en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, Él se encargará de todo lo más darnos por añadidura. Todas nuestras otras necesidades serán saciadas, porque Dios, que es la divina providencia, nos dará todo lo que necesitamos si lo ponemos a Él como lo más importante en nuestra vida. Y si de verdad lo ponemos como lo más importante, empezamos a tener una vida más íntima con Él. Y así esta añoranza que nuestra alma siente, la de cada ser humano, estará en paz, estará tranquila, estará saciada, porque estamos en ese diálogo íntimo con Dios, en esa unión íntima con Él, en esa relación íntima con Él, mientras estemos aquí en nuestra iglesia, en nuestro caminar aquí en la tierra, nuestra iglesia militante, aquí, viviendo aquí en la tierra, cumpliendo nuestra misión aquí en la tierra, cada quien. Bueno, pues vamos a ver qué más nos dice Faustina sobre esta añoranza de Dios. Ella nos dice en el párrafo 26, el final del noviciado, el sufrimiento no disminuyó nada, el debilitamiento físico, exención de todos los ejercicios espirituales, es decir, la sustitución de los mismos por jaculatorios. El Viernes Santo Jesús lleva un corazón al ardor mismo, mi corazón al ardor mismo del amor. Eso fue durante la adoración vespertina. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Eso duró muy poco tiempo. Una añoranza tremenda, el deseo de amar a Dios. O sea, Faustina estaba terminando el noviciado, era ya cuando iba a hacer los votos, quizás primero los temporales, o a lo mejor ya los perpetuos, pero ella decía que en el sufrimiento no disminuía nada el debilitamiento físico. Ella estaba muy enferma, ella estuvo muchos años enferma de tuberculosis ahí en el convento, aunque muchas veces no estuvo en cama. La mayor parte del tiempo estaba trabajando y haciendo sus quehaceres, ¿sí? Pero ella ofrecía todo este dolor, todo este trabajo, todo este sufrimiento a Dios Padre unido a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores. Pero dice que ese Viernes Santo, Jesús llevó su corazón al ardor mismo del amor, un Viernes Santo. Y fue durante la adoración vespertina. Por eso es tan importante ir a la adoración al Santísimo Sacramento, porque ya está Dios vivo, Dios mismo, nuestro Creador, el Creador del universo entero, el Creador de cada uno de nosotros, nuestro amado Padre Celestial, ahí se encuentra. Entonces, si nosotros queremos empezar a llevar una vida íntima con Dios y empezar a saciar esta añoranza que nuestra alma tiene de Dios, este anhelo por Dios, este anhelo por la vida eterna, por llegar al cielo, a su presencia, pues ¿cómo empezarlo a saciar desde ahora? Yendo a la adoración al Santísimo. Es la mejor forma, recibiéndolo en la Sagrada Eucaristía y yendo a adorarlo, porque para eso se queda con nosotros, para que nosotros podamos ir a acompañarlo, a adorarlo, y así recibiremos grandes bendiciones espirituales, materiales, todo lo que necesitemos es Dios y nos lo puede dar. Pero además no solamente a nosotros, para nuestros familiares, para toda la gente que vive en esa zona. De verdad, Dios concede gracias inimaginables a quienes van a adorarlo. Y además no solamente para esa persona, sino que para gente que está en esa misma zona de la parroquia o de la iglesia, de ese templo, les colma de bendiciones porque hay alguien adorándolo. Entonces, de verdad es algo que tendríamos que tenerlo como prioridad. Escuchar a nuestra alma cuánto quiere ir con Dios. Y entonces así ir saciando este anhelo, esta añoranza de Dios. Pues dice Faustina que de inmediato le penetró la presencia de Dios cuando ella fue a la adoración al Santísimo. Dios quiere penetrar nuestro corazón, nuestra alma y llenarnos de bendiciones a todos. Pero el problema es que nosotros no lo ponemos a Él como nuestra prioridad. Y lo olvidamos y lo dejamos a un lado y no nos interesa. Eso es el comportamiento de la mayoría de las personas. Católicas me refiero, no me refiero a quien no lo conoce. Bueno, y entonces dice, me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Esto es algo que nosotros siempre deberíamos tener presente. Cuánto Jesús ha sufrido en la cruz por cada uno de nosotros, en particular. Y de verdad ser agradecidos con Él eternamente, porque gracias a su sufrimiento
en su pasión dolorosa, en su crucifixión, gracias a eso, Él nos abrió las puertas del cielo para ustedes, para cada uno de ustedes, para mí, para toda la humanidad. Entonces deberíamos estar eternamente agradecidos con Él. Y por eso ir a acompañarlo, a adorarlo, a agradecerle, a consolarlo por el olvido de todas las almas en general que lo han sacado de su vida. Pues Faustina dice, eso duró muy poco tiempo, una añoranza tremenda y el deseo de amar a Dios. O sea, después de que Jesús le hizo saber, le hizo conocer cuánto había sufrido por ella, Faustina dice que eso duró muy poco tiempo, esa visión, esa experiencia que tuvo, pero dice que empezó a sentir una gran añoranza de Dios y el deseo de amar a Dios, que es lo que todas nuestras almas quieren hacer, pero nosotros no hacemos el acto de voluntad de amarlo y de ponerlo a Él como lo más importante en nuestra vida. Nos vuelve a decir Faustina en el párrafo 180. Dice, durante el Adviento se despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente, y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. El segundo atributo que el Señor me dio a conocer fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas, y delante de Él todo se presenta en desnuda verdad, y nada podría continuar subsistiendo. El tercer atributo fue el amor y la misericordia, y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une a la criatura con el Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia los reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención, y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. Pues Faustina nos dice que durante el Adviento ella empezó a tener un gran anhelo de Dios, un gran deseo de Dios, y dice que su espíritu anhelaba a Dios con toda su fuerza, con toda la fuerza de su ser. O sea, sentía un anhelo inmenso por Dios. Y dice que en ese tiempo nuestro Señor le dio mucha luz para que conociera los atributos de Dios. Y nos enseña que el primer atributo de Dios, el primero que Él le dio a conocer a ella, fue su santidad. O sea, la santidad de Dios es tan grande que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros, o sea, los ángeles, encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente. Y la única expresión de su adoración sin límites es santo, santo, santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma, pero dice que todas las almas que viven en la iglesia de Dios reciben estas gracias que Dios derrama, pero no en modo igual. Dice que hay almas completamente divinizadas, las que llevan una vida espiritual más profunda, obviamente. Y dice que hay otras almas que apenas están vivas. O sea, las almas que están en la Iglesia Católica, que han sido bautizadas, que han recibido los sacramentos, pero que quizás ni siquiera ya van a misa los domingos, nunca se confiesan, nunca hacen vida de oración, nunca comulgan, por lo tanto, como no van a misa, ¿sí? Y además, pues, ustedes saben, para comulgar, si uno ha faltado a misa un domingo por flojera, por dejar a Dios en el último lugar, hay que confesarse, para así poder vivir, estar en gracia de Dios y poder recibir a Jesús, con el alma digna, limpia para Él, que es Dios. Bueno, pero así nos dice Faustina, Dios quiere derramar sus gracias sobre todas las almas
que pertenecen a la iglesia, sobre todas. Pero dice que hay almas completamente divinizadas, pero hay otras que apenas están vivas. Claro, las que no viven en gracia de Dios, que sus almas están agonizando porque les falta la vida de Dios en ellos, porque les falta el alimento, ¿sí? El baño, que es la confesión, el alimento, que es la Eucaristía. Y por eso apenas están vivas. Entonces, mientras más una persona se preocupe por llevar una vida espiritual y una vida con las enseñanzas que nos enseña la Iglesia Católica, cercanos a los sacramentos, confesión y Eucaristía, más viva estará esa alma. Y mientras más oración haga, más vida de intensa oración, de íntima unión con Dios, más viva estará esa alma. Más Jesús podrá derramar gracias y bendiciones sobre ella, de todo tipo, espirituales, materiales, físicas. Nos dice que el segundo atributo que el Señor le dio a conocer a Faustina fue su justicia. Dice que su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas. O sea, Dios es tan justo y su justicia es perfecta y llega a todo. Y Él, cuando permite algo, es porque Él sabe que lo necesitamos para nuestra conversión, ¿sí? Cuando permite sufrimientos, dolores, es porque a veces nos hemos alejado de Dios o lo hemos olvidado por completo. Y entonces Él quiere hacer justicia y quiere que volvamos a Él y nos llama a través de situaciones difíciles de cualquier tipo. Y nos dice, delante de Él, todo se presenta en desnuda verdad. O sea, nadie puede engañar a Dios. Dios todo lo ve. Jesús todo lo ve, todo lo conoce. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestros actos, obviamente, todo. Todo Él lo ve. Nadie puede engañar a Jesús. Por eso Él es el justo juez. Y dice, nada podría continuar subsistiendo si no es porque Él lo permite y porque Él nos da esa gracia. Y luego nos dice que el tercer atributo fue el amor y la misericordia. Y Faustina entendió que ese es el mayor atributo de Dios, el amor y la misericordia. El que une a la criatura, o sea, a nosotros, con el Creador, que es Él. Él nos une a través de su divina misericordia. Él se rebaja y nos viene a abrazar a nosotros, seres pequeñísimos, miserables pecadores. Por su divina misericordia Él viene a amarnos, a abrazarnos, a derramar sus gracias sobre todos nosotros. Y nos dice, el amor más grande y el abismo de la misericordia los reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención. Y entonces, cuando Jesús se hace hombre, ese es el amor más grande que Él puede tener por nosotros. Y el abismo de su misericordia, o sea, Él se hace hombre, Dios, el creador del universo, se hace hombre para venir con nosotros a salvarnos. Y entonces Él se hace una criatura como nosotros. O sea, a eso se rebaja Él, para llevarnos a nosotros las criaturas al cielo, para llevarnos a la gloria eterna con Él. Y dice, y de este modo Faustina entendió que el más grande atributo de Dios es su divina misericordia. Claro, y porque Él sobre todo, pues se hace hombre. Dios no tenía necesidad de hacerse hombre y Él por amor a nosotros, por venir a salvarnos, por amarnos con nuestra miseria y llevarnos a la gloria eterna, que es lo que Él quiere, llevarnos a todos, pero no nos obliga, nos da la libertad de cada quien decidirá si quiere o no, pues Él nos llama a todos a través de nuestra vida diaria, pero Él se hace hombre, Dios, el creador del universo, se hace como nosotros, para que nosotros no tengamos miedo de acercarnos a Él. O sea, se rebaja a ser como una criaturita, un bebecito, para llevarnos a nosotros a Él, al cielo, a la gloria eterna. Nos dice Faustina en el párrafo 813, un jueves santo, dice, por la mañana escuché estas palabras, desde hoy hasta la resurrección no sentirás mi presencia, pero tu alma se llenará de gran añoranza. Y enseguida un gran deseo inundó mi alma. Sentía la separación del amado Jesús, y al acercarse el momento de la Santa Comunión, vi en el cáliz en cada hostia el rostro doliente de Jesús.
A partir de aquel momento sentí en mi corazón una añoranza aún mayor. Pues un jueves santo, Faustina nos cuenta que durante la mañana Jesús le dijo que desde ese día hasta el día de la resurrección, ella no sentiría la presencia de Dios, su presencia, pero dice que su alma se llenaría de gran añoranza por Dios. Dice entonces Faustina que en ese momento un gran deseo inundó su alma. Sentía la separación de Dios, la separación del amado Jesús, y al acercarse el momento de la Santa Comunión, ella vio a Jesús en el cáliz, en cada hostia, el rostro doliente de Jesús, el rostro de sufrimiento de Jesús viviendo su pasión dolorosa, el Viernes Santo. Y dice que a partir de ese momento, en su corazón, sentía una gran añoranza, una añoranza aún mayor por Dios. Pues Jesús la iba atrayendo hacia Él. Y es lo que Él quiere, atraernos a todos a Él. Pero a quien le escucha, a quien le hace caso, a quien escucha su llamado, a quien responde ese llamado, a quien va a visitarlo dentro del templo, enfrente del sagrario, saludarlo, a acompañarlo, a consolarlo. Él a todos nos llama, como llamaba Faustina, pero Faustina sí estaba con su corazón y su alma abiertos y siempre tratando de llevar una vida de silencio para escuchar la voz de Dios. Tristemente nosotros nos dejamos envolver tanto por el ruido del mundo que no escuchamos este llamado que Jesús nos hace a todos, a cada uno de ustedes, porque Él quiere que vayamos con Él a recibirlo a la Sagrada Eucaristía, viviendo en gracia de Dios, a acompañarlo, a adorarlo, y en donde estemos a platicar íntimamente con Él, a llevar esa unión íntima con Él. Y así esta añoranza tan grande que nuestra alma tiene va a ser saciada. Y empezaremos a vivir desde ahora el cielo aquí en la tierra, si nosotros llevamos esa unión íntima con Él. Así, Él se encargará, Jesús, al ver nuestro acto de voluntad, de abrirle nuestro corazón, nuestra mente, y dejar en silencio, tiempos de silencio, de momentos de plática y de diálogo con Él. Él nos va a ir atrayendo a Él. Él lo hace, pero quiere ver el acto de voluntad de cada uno de nosotros. El que digamos, sí Señor, quiero acercarme a ti, quiero volver a ti. Mi alma te necesita, mi alma te añora y te anhela. Lo primero es empezando a hacer silencio en nuestra vida. Luego nos dice Faustina, en el párrafo 469, en la noche del mismo día sentí en el alma, un día 15 de agosto, una gran nostalgia de Dios. No lo veo con los ojos del cuerpo como antes, sino que lo siento y no comprendo. Eso me produce un anhelo y un tormento indescriptibles. Me muero del deseo de poseerlo para sumergirme en él por la eternidad. Mi espíritu tiende a él con todas las fuerzas. No hay nada en el mundo que pueda consolarme. Oh amor eterno, ahora entiendo en qué estrechas relaciones de intimidad estaba mi corazón contigo. ¿Qué podrá satisfacerme en el cielo o en la tierra fuera de ti? Oh Dios mío, ¿en quién se ahogó mi alma? Pues aquí Faustina nos está diciendo, es que el día anterior había sido la renovación de los votos, ¿sí? Y dice, y al comienzo de la Santa Misa del día de la renovación de los votos, como siempre, ella vio a Jesús que las bendijo y entró en el tabernáculo, o sea, bendijo a todas las religiosas. Y luego vio a la Santísima Virgen María con una túnica blanca, un manto azul y la cabeza descubierta, y que desde el altar se le acercó y la tocó con sus manos, le cubrió con su manto y le pidió que ofreciera sus votos por Polonia, y le decía, reza por ella. Eso fue un 15 de agosto. Y al día siguiente Faustina dice que en ese mismo día ella sintió en su alma una gran nostalgia de Dios, porque decía que no lo veía con los ojos del cuerpo como antes, sino que lo sentía y no comprendía lo que le pasaba. Entonces esto le produjo un anhelo y un tormento indescriptible, porque sentía un anhelo tan grande de Dios, porque ya no lo veía, ¿sí? Y decía, me muero de ganas de poseerlo para sumergirme en él por la eternidad. O sea, Faustina era tanto su amor por Dios, que ella lo único que quería era irse pronto al cielo. Y ella siempre le preguntaba, Señor, ¿cuándo ya me vas a llevar? ¿Ya me vas a llevar contigo?
Y es lo que de verdad, si viviéramos una vida tan íntima con Dios como los santos, anhelaríamos ir pronto a la presencia de Dios, porque lo único que querríamos es estar en la gloria de Dios. O sea, nuestra alma que tanto anhela a Dios, que tanto lo añora, si la escucháramos, si de verdad lleváramos una vida espiritual profunda, pues iríamos por ese camino de santidad, que lo que más quiere el alma es llegar pronto con Dios. Y quisiéramos ya pronto morir físicamente para llegar pronto a la gloria eterna, como le pasa a todos los santos. Y a Santa Faustina le pasaba así. Decía: me muero del deseo de poseerte para sumergirme en él por toda la eternidad. O sea, poseer a Jesús para sumergirse en él para siempre. Y dice: mi espíritu tiende a él con todas las fuerzas y no hay nada en el mundo que pueda consolarme. Y es lo que nos debería de pasar a todos nosotros. Todos estamos llamados a esto, a sentir este amor tan grande por Dios, esta añoranza tan grande por Dios, este anhelo por Dios. Si lleváramos una vida espiritual profunda, una vida de silencio, de oración, de íntima unión con Dios. Porque nada de la tierra nos saciaría el anhelo de Dios, solo el estar con Él. Y luego nos dice: oh amor eterno, ahora entiendo en qué estrechas relaciones de intimidad estaba mi corazón contigo. ¿Qué podrá satisfacerme en el cielo o en la tierra fuera de ti? Solo Dios. ¿Sí? Entonces esto es una enseñanza para nosotros, para que empecemos a llevar una vida espiritual más profunda. Un anhelo por Dios y hacerle caso a nuestro corazón que anhela a Dios. Dice Faustina en el párrafo 470, dice: una noche, cuando desde mi celda miré al cielo y vi un espléndido firmamento sembrado de estrellas y la luna, de repente entró en mi alma el fuego de amor inconcebible hacia mi Creador, y sin saber soportar el deseo que había crecido en mi alma hacia Él, me caí de cara al suelo, humillándome en el polvo. Lo adoré por todas sus obras, y cuando mi corazón no pudo soportar lo que en él pasaba, irrumpí en llanto. Entonces me tocó el ángel custodio y me dijo estas palabras: el Señor me hace decirte que te levantes del suelo. Lo hice inmediatamente, pero mi alma no tuvo consuelo. El anhelo de Dios me invadió aún más. Pues así Faustina, ella dice que desde su celda ella miraba el cielo. Y así nosotros deberíamos mirar el cielo de día y de noche cada vez que podamos y ver que Dios está allá, sentir que Él está allá y tener esa tendencia de querer pronto ir con Él. Dice: mira el cielo y vi un espléndido firmamento sembrado de estrellas y la luna, y de repente entró en mi alma el fuego de amor inconcebible hacia mi Creador. Toda la creación nos debe de hablar de Dios. Si nosotros vivimos una vida espiritual, una vida más cercana a Dios, una vida más de silencio y de oración, toda su creación maravillosa nos refleja a Él, nos refleja su omnipotencia, nos habla de Él. Y entonces dice: y sin saber soportar el deseo que había crecido en mi alma hacia Él, me caí de cara al suelo, humillándome en el polvo. O sea, era tanto el amor que sentía Faustina por Él y el anhelo, y sin poder soportar ya el deseo tan grande que tenía de Dios, se cayó con rostro en tierra, ¿sí? Humillándose en el polvo. Y adoró a Dios por todas sus obras. O sea, le agradeció y lo adoró por toda su creación. Es lo que nosotros deberíamos de decirle constantemente: alabarlo y agradecerle, adorarlo por todo lo que nos ha dado en la vida y por toda la creación maravillosa que nos ha dado para hacernos nuestra estancia aquí en la tierra más agradable y más hermosa. Y dice luego: le adoré por todas sus obras, y cuando mi corazón no pudo soportar lo que en él pasaba, irrumpí en llanto. O sea, Faustina se puso a llorar de la emoción tan grande que sentía. Y entonces dice que su ángel custodio, su ángel de la guarda, la tocó y le dijo estas palabras: el Señor me hace decirte que te levantes del suelo. O sea, Faustina era tanto su anhelo por Dios y su emoción y su amor por Él, que cayó en suelo llorando, de tanto que le quería agradecer y adorar, ¿sí? Y dice que inmediatamente se levantó
pero su alma no tuvo consuelo. Dice que el anhelo de Dios le invadió aún más. Y nos sigue diciendo luego en el párrafo 471, un día que estaba en la adoración y mi espíritu como si estuviera en agonía añorándolo a él y no lograba retener las lágrimas, vi a un espíritu de gran belleza que me dijo estas palabras: no llores, dice el Señor. Un momento después pregunté: ¿quién eres? Y él me contestó: soy uno de los 7 espíritus que día y noche están delante del trono de Dios y lo adoran sin cesar. Sin embargo, este espíritu no alivió mi añoranza, sino que suscitó en mí un anhelo más grande de Dios. Este espíritu es muy bello y su belleza se debe a una estrecha unión con Dios. Este espíritu no me deja ni por un momento, me acompaña en todas partes. Pues así Faustina nos cuenta cómo ella estaba un día en la adoración y su espíritu, como si estuviera en agonía, sentía este anhelo tan grande, esta añoranza tan grande de Dios. Y no lograba retener las lágrimas, o sea, lloraba del anhelo tan grande que sentía por Dios. Y dice que vio un espíritu de gran belleza que le dijo que no llorara, que le decía el Señor que no llorara. Entonces, un momento después ella le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: soy uno de los 7 espíritus que día y noche están delante del trono de Dios adorándolo. Y lo adoramos sin cesar. Entonces, dice Faustina que ese espíritu no alivió su añoranza, sino que suscitó en su corazón un anhelo más grande de Dios. Ese espíritu, dijo, era muy bello y su belleza se debe a una estrecha unión con Dios. Este espíritu no me deja ni por un momento, me acompaña en todas partes. O sea, este espíritu, uno de los 7 ángeles que están siempre adorando a Dios, pues fue a decirle a Faustina que no llorara, ¿sí? Y que él siempre estaba en adoración, está delante del trono de Dios, siempre adorando a Dios sin cesar. Pero dice Faustina pues que esto no le quitó a ella su añoranza, que al contrario. Y este espíritu tan hermoso y tan bello es porque tiene una estrecha unión con Dios. Por eso las almas de los santos, las personas santas que viven en una estrecha unión con Dios, son hermosos para el mundo entero. Reflejan la hermosura de Dios hacia los demás. Reflejan el amor de Dios hacia los demás. Reflejan la misericordia de Dios hacia los demás. Esas almas que están en vida íntima, en unión íntima con Dios, que van por el camino de santidad y que están todavía aquí en la tierra, reflejan el amor de Dios y por eso tienen una belleza especial, porque reflejan a Dios a los demás. Y por último dice Faustina en el párrafo 472, al día siguiente, durante la Santa Misa, antes de la elevación, aquel espíritu empezó a cantar estas palabras: Santo, Santo, Santo. Su voz era como miles de voces, imposible describirlo. De repente mi espíritu fue unido a Dios. En un momento vi la grandeza y la santidad inconcebibles de Dios y al mismo tiempo conocí la nulidad que soy de por mí. Conocí más claramente que en cualquier otro momento del pasado las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, su esencia es una, como también la igualdad y la majestad. Mi alma se relaciona con las 3 personas, pero no logro explicarlo con palabras, pero el alma lo comprende bien. Cualquiera que esté unido con una de estas 3 personas, por este mismo hecho está unido con toda la Santísima Trinidad, porque su unidad es indivisible. Esa visión, es decir, ese conocimiento inundó mi alma de una felicidad inimaginable, por ser Dios tan grande. Lo que he descrito arriba no lo vi con los ojos, como anteriormente, sino dentro de mí, de modo puramente espiritual e independiente de los sentidos. Eso duró hasta el fin de la Santa Misa. Ahora esto me sucede a menudo, y no solamente en la capilla, sino también durante el trabajo y cuando menos lo espero. Pues Faustina, que tuvo esta visión tan grande, tan hermosa, dice cuando estaba durante la Santa Misa, antes de la elevación, o sea, antes de la consagración, dice que ese espíritu, el que había visto el día anterior, ese ángel que está en la presencia de Dios, entonces uno de los 7 ángeles, decía Faustina, pues dice que antes de la elevación,
ese espíritu empezó a cantar estas palabras: Santo, Santo, Santo. Y dice que su voz era como miles de voces, imposible describirlo. O sea, ese espíritu, junto con todos los 7 espíritus que siempre están ante el trono de Dios alabándolo y adorándolo, pues estaban todos ahí enfrente de Jesús en el momento de la consagración. Cuando estamos en el momento de la consagración es cuando estamos enfrente de Jesús en el Calvario. Cuando el sacerdote eleva la hostia, eleva el pan y dice las palabras de la consagración y se convierte en el cuerpo de Jesús, y luego eleva el vino, el cáliz, y se convierte en la sangre de Jesús cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, pues ahí estamos enfrente de Jesús en el Calvario. Y entonces dice Faustina que este espíritu, junto con todos los otros espíritus que están delante del trono de Dios, le estaban cantando Santo, Santo, Santo. Por eso se oye una voz como miles de voces, ¿sí? Y entonces dice que de repente su espíritu, el espíritu de Faustina, fue unida a Dios. Y en un momento vio la grandeza y la santidad inconcebibles de Dios. Y al mismo tiempo ella conoció la nulidad, la nada que era ella. Como somos todos nosotros, una nada, una miseria. Y conoció más profundamente, más claramente, que en cualquier otro momento del pasado, a las 3 personas divinas. O sea, tuvo un conocimiento más profundo de Dios. Dice, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, dice, su esencia es una. O sea, son 3 en una sola persona, o sea, en un solo Dios. 3 personas en un solo Dios. ¿Sí? Conoció a las 3 personas divinas. Y dice, sin embargo, su esencia es una, como también la igualdad y la majestad. Y dice que su alma se relaciona con las 3 personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero no logra explicar con palabras, pero dice que su alma lo entiende bien. Cualquiera que esté unido a cualquiera de las 3 personas, ya sea al Padre, o a Jesucristo, el Hijo, o al Espíritu Santo, cualquiera que esté unida con cualquiera de estas 3 personas, por este mismo hecho está unido con toda la Santísima Trinidad, porque es Dios indivisible, porque es una unidad indivisible. Esta visión, dice Faustina, este conocimiento inundó su alma de una felicidad inimaginable, por ser Dios tan grande. Y lo que describió arriba Faustina no lo vio con los ojos, sino lo vio dentro de ella, de modo puramente espiritual e independiente de los sentidos. Y eso duró durante toda la Santa Misa, y dice que incluso eso le sucede muy a menudo, no solamente en la capilla, sino también cuando trabaja o cuando menos lo espera. Pues así Faustina nos va contando sus experiencias de cómo tanto ella añoraba a Dios, tanto lo anhelaba, tanto lo amaba, y llevaba una vida íntima de unión con Él, de estrecha unión con Él. Por eso mismo Dios le regalaba gracias tan grandes, gracias de poder ver pues a la Santísima Trinidad, de poder verlo a Él, al Padre, al Espíritu Santo, de tener las visiones que tuvo durante pues la mayoría de su tiempo en el convento, y desde antes también algo tuvo. Pero bueno, recordemos también que las almas del purgatorio le decían a Faustina, cuando ella les preguntaba cuál es su mayor tormento, y ellas le decían, el anhelo por Dios, la añoranza de Dios. Entonces, si nosotros queremos evitarnos purgatorio, podríamos desde ahora proponernos llevar una vida más espiritual, más preocupada por las cosas del cielo que de la tierra, más preocupada por las cosas del espíritu que del mundo. Y de verdad, viviendo en gracia de Dios, acercándonos a la confesión por lo menos una vez al mes, si es necesario más seguido, hacerlo. Ir a la misa, Santa Misa, todos los domingos, y si podemos hacerlo todos los días, mejor aún. Porque ahí Jesús va a ver nuestro acto de voluntad de querer, de buscarlo a Él, de ponerlo a Él como lo más importante en nuestra vida. Y Él entonces nos va a ir llenando de gracias especiales, de bendiciones especiales. Él quiere tener una unión íntima con todos nosotros, así como lo tenía con Faustina, pero necesita que nosotros le abramos el corazón, que nosotros queramos esa unión íntima con Él, que nosotros sintamos ese anhelo y esa añoranza por Él tan grande. Porque esa es la añoranza y el amor y el anhelo que sienten los santos, los que ya están aquí en la tierra por ese camino de santidad y que quieren ir pronto con Él. Entonces, confiados en Jesús,
Vivamos siempre cerca de los sacramentos, confesión, Eucaristía, con mucha vida de oración profunda, continua, constante, donde estemos, trabajando, cuidando a alguien, enfermos, donde sea, donde Dios nos ponga cada día, pero unidos a Él, en íntimo diálogo con Él. Y de verdad, tratando de ir todo lo que podamos a la adoración del Santísimo Sacramento, acompañándolo a Él enfrente del sagrario, adorándolo, acompañándolo, consolándolo por el olvido de todas las almas, que ponen a todo lo demás antes que a Él. Tienen tiempo para todo, menos para ir con nuestro Creador. Y de verdad, así vamos a ir saciando ese anhelo, esa añoranza que nuestra alma tiene, y así iremos preparándonos para el encuentro con Dios. Y iremos también disminuyendo quizás un tiempo de purgatorio, porque este es el anhelo y el sufrimiento más grande de las almas, el anhelo, la añoranza de Dios, las almas que están purgando. Bueno, y siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.